Mi padre era picapedrero Ahí va. y mi tío también, pues trabajaban juntos los dos. Ahí va. Los Era dos. Maciel, me dijiste. Maciel, Máximo Maciel y Pilar Maciel. Ellos andaban para todos lados juntos. Ahí va. Hasta iban y se sentaban en la plaza juntos, después de trabajar de noche. Ahí va. Siempre andaban juntos. Y vivían los dos acá. Este terreno como lo compraron y edificaron todo acá. Y acá quedamos todas mis hermanas. Mi hermana está enfrente, acá está mi otra hermana y yo estoy en el fondo. Pero en realidad mi padre compraron todo acá y edificaron. Y, ellos trabajaban en la cantera ahí de Grepi Ahí va. y tenían una herrería que era una cosa de chapa, así, era como un galponcito de chapa y ahí alfilaban las herramientas para la construcción. También, bueno, ponían los barrenos, ellos eran los que armaban los barrenos, ponían los barrenos, todo ahí. Y picaban la piedra, cargaban los camiones, me acuerdo. Yo me acuerdo de haber ido cantidad de veces con mi padre al trabajo, vamos a suponer, ¿no? Éramos chicos, pero igual nos llevaba. Era más o menos en el 78, 79, por ahí. Ahí ya empezó como que... ellos hacían, antes de que yo naciera, estaban trabajando. Eh, pero después, no sé, dejó de trabajar, no sé cuándo, más o menos por el 80, habrá sido un poquito antes. Me acuerdo de que mi padre dejó de ir a la cantera, que iban todos los días y venían a las 5 de la tarde y que ya se jubiló y que empezó a estar en casa. Sí, ya no había mucha actividad. Ellos empezaron a trabajar para Grepi ahí, cuando empezaron, ¿no? Que eran jóvenes. Sí, 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 sí. Y después, con el tiempo, ya eran mayores ya, y no sé si el hombre ya no quería trabajar más, era muy mayor o qué, Claro. y le alquilaba el pedazo ese para que yo trabajaban ahí y se encargaban de todo eso, de los camiones, de todo. Él no es de acá, de La Paz, No. es de Florida, Ahí va. de 25 de mayo. Ahí va. Y el hermano también, nos vinieron a trabajar de allá, del Ahí campo. va. Sí, sí. Pero después que dejó la cantera, él siguió con la herrería acá en casa. Y venían de las canteras, de algunas canteras que seguían trabajando para allá, que no sé, que no tenían nada que ver con ellos, venían a traerle puntas para afilar. Ahí va, ahí va. Y aparte siempre estuvo en eso de que mucha gente de la construcción y todo le traían para afilar las puntas, porque él tenía una fragua y todo, y afilaba las puntas y todo, bueno, después con el tiempo, la edad y eso, ya no afiló más Claro, sí, 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 sí. y vendió las cosas, pero igual, era fuertísimo. Fíjate que anduvo en bicicleta hasta los 80 años. Ah, mira. Tenía 80 años andaba en bici. Claro, afilaban las cosas y con unas macetas que eran, ¿no? Mi tío era el que siempre con una pinza agarraba las puntas y él era el que le pegaba con la maceta para afilarlo. Hasta tenía pedacitos de hierro incrustado, que a él no le gustaba ir al doctor. Claro. Que él me contaba y me mostraba así entre la piel y nunca se lo sacó ni nada, le quedaron ahí para siempre. Qué increíble. Pero, a mi padre le encantaba la cantera. Y nosotros íbamos seguido con él, que íbamos y traíamos pececitos. Me acuerdo que teníamos un tanque acá en el fondo que teníamos castañeta, que traíamos de ahí de la cantera. Ahí va. Era media chica, me Claro. acuerdo de esa época, algunas cosas, Ah, como que estaban metidos en todas esas cosas. Me acuerdo de la época de los cacerolazos claro, y todas esas cosas. claro. Y mi madre también estaba metida en eso. La vida de él era ahí en la cantera y todos los vecinos viejos se acuerdan todos de ellos, que venían todos los días de trabajar, no faltaban nunca. Y era un trabajo re pesado aparte. Hasta yo vi cuando ponían era como un activador de eso, como se ve en las películas, Sí, sí, ¿viste? Esas cosas. Bueno, y ponían los barrenos adentro mi padre hacía como unos agujeros con
con una herramienta y quedaban finitos agujeros, ponían, porque era como dinamita, era no sé qué, Sí, cómo sí, se sí. llamaba bien. Y ponían los cosos, los armaban ellos aparte, le ponían los cosos y ponían y los hacían explotar con un activador. Y yo cantidad de veces estuve cuando pusieron barreno, Ajá. porque me iba seguida porque era muy pegada con mi padre. Volaba para todos lados, así. Ajá. Sí, sí, y aparte un ruido Claro. y después de ahí empezaban a picar y cargar camiones. Aparte había días que venían los camiones, yo me acuerdo de eso de que mi padre decía que que venían los camiones ese día que había carga, que había que hacer carga y aparte ellos subían las piedras, las tiraban así por arriba del camión. Ah, Mi re. padre se venía a las 5 y algo Ah, se venían, ahí va, ahí va, ahí va. pero... Pero los barrenos se ponían Claro. entre semana, Ahí va, ahí va. y ellos iban, ponían los barrenos y después que lo activaban y eso, no se venían hasta que no dejaban los barrenos y Claro, nada. no, no, claro. Era todo, Sí, 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 era sí. tenían trabajo creo que hasta las 5 y pico a veces venían. Era buenísimo, pero era brutazo así de que levantaban las piedras. Acá tenemos banquitos ahí de, Ahí va, de de piedra. piedra. Y él los levantaba y los llevaba así. Era como, estaba acostumbrado a la fuerza, ¿no? El único problema que tuvo en las piernas cuando era viejito, pero tenía 90 Claro, años ya. claro. Se quedó quieto, Ahí va. y las piernas como que le fallaron un poco, pero después Hasta no, luego. era súper sano, pero sano, sano. O sea, una vez se sacó una muela con una pinza, él, porque no le gustaba ir al doctor ni nada. Ahí va. Ahí va. Y, y tenía una muela que le dolía y se la sacó así. Bueno, piensa. Mirá lo que hizo una vez, mirá si sería. Él siempre con la maceta, todo, trabajaba en el fondo, tenía el tallercito. Y un día se pegó en el dedo y viste que te queda Claro. toda negra la uña. Y mirá lo que hizo, calentó una aguja en el fuego así y se pinchó La uña. la uña para que le saliera La sangre sangre, claro. y, si no, y se le fuera lo Lo negro, no le negro. quedara así. Pero no quería ir al doctor, no quería. Tenías que llevarlo a prepa, no Sí, le sí, sí, gustaba. sí.